Bienvenidos todos aquellos que vienen por primera vez. Amén. ¿Está dispuesto a recibir palabra? Vamos de vuelta. ¿Está dispuesto a recibir palabra? ¿Vino con expectativa? ¿Se preparó así como yo me preparé para predicarla? Porque si se preparó como yo me preparé para predicarla, esto tiene que ser una explosión. Amén. Usted se tiene que ir acá encendido por el poder de la palabra, no porque estoy yo, sino porque es su palabra la que está siendo predicada y la que va a ser predicada. Hemos tenido ayer una reunión hermosa, amén, como decía algo de matrimonio, amén, y lo hemos disfrutado, hemos recibido palabra, amén, nos hemos enamorado, amén. Muchos tenían promesas que querían ser hijos. A mí me dejaron reclamado cuando dije que quería ser hijo, pero bueno, yo tengo fe todavía. Hoy te quiero compartir una palabra que venía hace días, hace semanas a mi espíritu, y es acerca de la fe. Amén. La importancia de la fe. La fe es el ingrediente principal. Romy o Alan, alguien amigo, me acompaña por favor a ministrar. Es el ingrediente principal, amén, para la vida de un cristiano. Amén. Me puede faltar un montonazo de cosas, pero lo que no me puede faltar es la fe. Amén. La palabra de Dios dice que Él le dio una medida a cada uno. Pero hoy yo, estudiando y leyendo un poco, yo lo he tomado como, a ver, para que usted lo entienda bien, la fe como un músculo. Amén. Usted ve a esa persona que va al gimnasio y usted lo ve bien fachero, bien grosso, bien musculoso. ¿Usted cree que nació así? Amén. Yo nunca vi un bebé que nació y salió musculoso. Amén. Eso se fue ejercitando. Amén. Así que tu fe y mi fe se tiene que convertir de esa manera. Una fe musculosa. Amén. Así que decirle que tenga a tu lado. Tu fe se tiene que ejercitar. La fe es como la nafta, como la gasolina de un auto. Puede tener el auto más lindo, el auto más bonito, puede tener el último auto del año, pero si no tiene nafta no va a ir a ningún lado. Amén. Vos podés venir a la iglesia, podés recibir montonazos de palabras, podés ser cristiano hace un montonazo de años, te podés vestir de traje, de corbata, pero si no tenés fe, no te vas a ir a ningún lado. Siempre vas a estar en el mismo lugar. Si vos no desarrollás tu fe, siempre vas a estar rodeado de las mismas preocupaciones, siempre vas a estar rodeado de los mismos problemas, a causa de tener una fe bien flaquita. Así que hoy tu fe, mi fe no podemos salir por la puerta de lo musculoso que vamos a estar llenos de fe. Amén. La fe es el lenguaje de Dios. Amén. La fe es el lenguaje de Dios. Vos querés hablar con Dios, no lo tenés que hacer, ni no te puedes conectar ni con tus emociones. Dios no se conmueve no te dice pobrecito, Él lo que lo conmueve es la fe. Es como que yo quiera hablar con un coreano. Yo hablando hasta ahí nomás castellano, ¿cuánto puedo durar yo charlando con un coreano? Amén. Así pasa lo mismo con Dios. Vos querés hablar el lenguaje de Dios, tenés que hablar el lenguaje de fe. Amén. El único lenguaje que Dios, amén, yo me puedo conectar con Dios es un lenguaje de fe. Yo no me puedo conectar, ay Dios, mira, estoy así de esta manera. No, a Dios no lo conmueve eso, a Dios no le da lástima. Amén. Dios no se mueve por lástima, Dios se mueve por gente de fe. Lo que le toca el corazón de Dios es la fe. Amén. Así que dejate de presentar así, ay Señor, yo me presento de vuelta. No, sos un hijo de Dios. Amén. Sos un hijo de Dios. A Dios no lo mueven las emociones, a Dios no lo mueve eso. A lo que Dios lo mueve son personas de fe, que le creen, que se mueven, que se arriesgan. Amén. Es como, la fe como, ¿se acuerdan la parábola del grano de mostaza? ¿Amén? ¿Se acuerdan la canción? Creo que la conocemos todos, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. ¿Se acuerdan, no? Y tomamos mal esa parábola, porque decimos, bueno, nuestra fe tiene que ser chiquita. No, error. Hay
por lo menos yo entiendo a través de esta parábola. Una, porque Dios le dice, los discípulos van y no pueden sanar a un lunático. Y Dios le dice, ¿por qué? Jesús, los discípulos le preguntan por qué. Jesús le responde a causa de su poca fe. ¿Está escuchando? Hoy yo pensaría, y quizás no lo pude liberar por poca oración. Quizás no lo pude liberar por poca lectura de la palabra. ¿Y no? ¿Qué le responde Jesús? Por poca fe. ¿Está entendiendo? No le dicen, y porque estuvieron un poquito orando, no le dicen porque le faltó fe, mi amigo. Y ahí Jesús le da la parábola, amén, del grano de mostaza. Y le dice, si tuvieras fe tan pequeñita como un grano de mostaza, le dirías a este monte, desarráigate y plántate en el mar. ¿Eso ocurrirá? ¿Lo dice o no? Pero lo que Jesús quiere decir más profundo, que algo que me quedó marcado, lo que dijo el apóstol hace unas predicaciones. Yo tengo que leer la Biblia no lo que dice, sino lo que me quiere decir. Y Jesús lo que quería decir a través de esta parábola, que ustedes fíjense cómo es el grano de mostaza. Es la semilla más pequeña. Es una hortaliza que crece tanto que cambia de género. ¿Está escuchando? Supuestamente es una planta, pero crece tanto que se convierte en un árbol. Así tiene que ser tu fe. Puede ser pequeñita, puede comenzar con una fe pequeñita, pero tu fe tiene que ir creciendo a tal punto que no tenga límites. Yo pensé que le iba a decir una vez más convencido con más fe. Tu fe tiene que crecer como el grano de mostaza. Es una pequeñita semilla que se convierte en hortaliza, que se convierte en planta y se termina transformando en un árbol. Así tiene que ser tu fe y me dan un fuerte aplauso al Señor a la palabra del Señor. Tu fe tiene que romper los límites. ¿Qué límites hay para el Hijo de Dios? Es lo que te dé tu fe. ¿Está escuchando? Es lo que vos puedas llegar a creer. Si no, preguntarle a Pedro, que rompió la regla de la gravedad caminando sobre el mar. ¿Amén? Al que cree, dice la palabra. Vamos de vuelta. Al que cree, fíjate que no dice al que adora, al que ora, no, al que tiene fe. Al que cree, todo le es posible. Y la fe, esta fe que yo te digo, tiene varios enemigos. Uno es la incredulidad. Hubieran pasado un segundito qué significa incredulidad. Uno es la incredulidad. Dos, el temor. Y tres, el razonamiento. Tiene muchas otras más, seguro. Estas tres yo anoté. ¿Sí? La fe va en contra del razonamiento. El razonamiento te va a decir, pero fíjate que son muchas cosas que tenés en contra. La fe te dice, vos fíjate, fueron los 10 espigas. 8 dijeron, no, son gigantes, somos como langostas, pero 2 dicen que tenían un espíritu diferente, Josué y Caleb, que decían, los vamos a comer como a pan. ¿Por qué? Porque eran 2 jóvenes llenos de fe con lo que el Señor le había dicho. Como 10 personas ven lo mismo y no creen otra cosa, el nivel de fe. ¿Amén? Pastor, mira lo que dice la incredulidad. Dice, repugnancia en querer algo nuevo. Repugnancia o dificultad de querer algo. Amén. Muchas veces la incredulidad es la enemiga número 1 de la fe. Dios reprenda la incredulidad de nosotros. Amén. Amén. Dios reprenda la incredulidad en esta noche. Por el poder de la palabra. ¿Alguien cree eso? Y vos fíjate el poder que tiene la incredulidad y el poder que tiene la fe. San Marcos capítulo 6. Jesús va a su pueblo, a Nazaret. Todos conocemos que Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, ¿eh? Pero ya. ¿Se acuerdan que yo el sábado pasado, el anterior, prediqué acerca de la unción? ¿Amén? ¿Amén? Ahora vamos a ver cómo la fe activa la unción. ¿Amén? La fe activa la unción. Si está anotando, anota esto. Porque vos podés recontra meterte en intimidad, como dijimos, como habló Agua hoy. Amén. Recontra meterte en intimidad. Pero
activa la unción. Mirá lo que dice San Marcos capítulo 6, versículo 5, ahí está. Es Jesús, no estamos hablando de un discípulo, es Jesús mismo, el Hijo de Dios en carne y hueso, el ungido. Estaba en persona, y le dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Un poquito más, y dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría la salida de alrededor y enseñando. ¿Está escuchando, no? Jesús mismo en persona no pudo hacer ningún milagro. ¿A causa de qué? De la incredulidad. A causa de la falta de fe. Mirá lo que hace la falta de fe. En otra parte, en otro capítulo, si no me equivoco, en Lucas, dice que están los fariseos con Jesús y la palabra dice, y la unción y el poder ya estaban sobre Jesús para hacer milagros. Pero ¿sabes cuándo se activó ese milagro? Cuando estaba enseñando Jesús y empezaron a romper el techo. ¿Se acuerdan de esa historia? Los 4 amigos que rompieron el techo. La palabra dice que la unción ya estaba sobre Jesús para hacer milagros. Pero ¿qué es lo que generó el milagro? No eran los títulos de los fariseos, no eran todos los escribas que estaban ahí. Eran 4 amigos que solamente creyeron que el que estaba ahí adentro podía sanar al amigo. La fe activa la unción. Pero vamos a hacerlo por favor, a su palabra. A su palabra. Y después usted, si lee la historia de Jesús, se va a Capernaum. Capernaum fue la ciudad donde Jesús hizo más milagros. Ahora pregunto, ¿qué marcaba la diferencia? ¿Jesús marcó la diferencia? ¿Qué marcó la diferencia? La fe. Mirá lo que te estoy diciendo. Es refino lo que te estoy diciendo. Jesús no marcaba la diferencia. ¿Sabes qué marcaba la diferencia? La fe con la que la gente recibió a Jesús. En otra historia le dicen a Jesús, en los tiempos de Elías, no había muchas viudas en Israel. ¿Pero dónde fue Elías? A Sarepta de Sidón. En el tiempo de Eliseo, dice, no había muchos leprosos en Israel, sino ¿quién sanó? A Naamán el sirio. ¿Saben por qué? Porque son una persona que tenían fe. Porque a la viuda de Sarepta, Elías le dijo, ¿se acuerdan, no? Dame de comer a mí primero y después te voy a dar a vos. Jesús, ahí fue cuando dice que se llenaron de ira y lo quisieron tirar contra un peñasco. Porque Jesús le estaba diciendo, ustedes son el pueblo de Dios, son el pueblo escogido de Dios, pero a un amigo le falta fe. ¿Está escuchando? Había muchísimas viudas, pero ¿sabe a dónde fue? A la viuda de Sarepta de Sidón. Porque si iba a la viuda de Israel, le decía el profeta Elías, dame a mí primero, la viuda de Israel iban a sacar matando. Pero encontró una que tenía fe. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que activa la unción? Amén. Vos podés estar lleno de unción. Vos podés estar lleno de oración, mi amigo. Y está súper bien. Pero si no te van a tomar riesgo, jamás esa unción se va a activar. La fe activa la unción. Y así hay muchísimo más de versículos. Hay una fe. Escucha esto, hay una fe que se muere. ¿Y dónde está sacando todas estas cosas? Hay una fe que se muere. ¿Saben cuál es? ¿Alguien se anima? ¿Saben cuál es la fe que se muere? ¿No? ¿Cómo se llama la prenda? Y tus obras se llama la palabra. ¿Saben cuál es la fe que se muere? La que no tiene obra. ¿No lo dice la palabra? La fe sin obra, ¿qué dice? ¿Se muere o no se muere? ¿Sabe cuándo se muere la fe? Cuando no tiene desafíos. ¿Sabe cuándo se muere la fe? Cuando no hay personas y mujeres que le crean. La fe sin obra es muerta. Vos me podés decir que tenés un montonazo de fe. Vos a mí me podés vender que tenés un montonazo de fe que le creen a Dios. Y yo te voy a decir, ¿y tus obras? Mirá lo que está a tu lado. Decir, ¿y tus obras? Pero hacer así con la mano, así hacer. ¿Y tus obras? Vamos a Santiago capítulo 2, versículo. Porque yo decir, ¿dónde está sacando todas esas cosas? Santiago capítulo 2, versículo 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes
y yo tengo obras. Y el escritor y el Santiago le dice, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Te pregunto, ¿cómo se muestra tu fe? Va de vuelta, lo dice la Biblia, léalo conmigo. Y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Tus obras hablan por sí solas. Los días que vos te animás a cometer hablan por sí solas. Vos me podés decir que estás lleno de fe, pero nunca te animás a hacer nada nuevo. Nunca te animás a poner la mano y echar fuera un demonio. Nunca te animás a predicar a tu compañero de trabajo. Y esto no vengo en nada de condenar ni jugar. Usted sabe que lo vengo para encender por medio de la palabra. Porque hoy yo acá no venimos a calentar la silla y para estar 1 hora, 2 horas llenándonos y recibiendo palabras, sino para que usted salga por esa puerta y la ponga por obra. Y Santiago le dice, sí, mostrame tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, por lo que yo hago. Está repicante de Santiago. Seguimos un poco más. Así que vuelvo a preguntar, ¿cómo se muestra mi fe? Ahí está. ¿Tú crees que Dios, más picante se pone ahora? Mira lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También lo hacen los demonios, creen en ti. ¡Wow! Y esto no está en menos porque ¿cuánto creen que Jesucristo es el Señor? ¿Cuánto creen en el Padre? ¿Y cuánto creen en el Espíritu Santo? ¿Creen? Bueno, eso es un montonazo. Esa es una de las primeras medidas de fe. Pero Santiago se pone picante, muy bueno, le dice, hasta los demonios lo hacen. ¿Está entendiendo? Esto es Santiago diciéndole, mi amigo, tenés que ir a otro nivel de fe. ¿Está escuchando? Es Santiago diciéndole, qué bueno que querés eso, hasta los demonios lo hacen. Tiemblan y creen. Y es Santiago diciéndole, mi amigo, hay otro nivel. Hay niveles más profundos de fe. Vamos un poco más. ¿Mas quieres saber, hombre vano? En otra versión dice, hombre tonto, le dice. Que la fe sin obras muertas, te lo tengo que mostrar, le dice. Un poco más. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe, esto me encantó. Escucha esto, y que la fe se perfeccionó, dice. ¿Cuánto creen que la fe puede aumentar? ¿Amén? La fe es un don de Dios, sí, es un regalo de Dios. Pero ¿cuánto creen que la fe puede aumentar? ¿Sabes cómo aumenta? Metiéndote en líos. ¿Sabes cómo aumenta tu fe? Metiéndote en problemas. Si no preguntan a Moisés, todos hablamos de Moisés que es hermoso, pero que te digan, andá y hablar al faraón que deje salir a mi pueblo. Se metió en un lío Moisés. Ahora es así. Fíjese, ¿no ven que la fe actuó juntamente? La fe, ¿sí? Estamos hablando de este nivel de fe, la fe que no se muere. Hay muchos niveles de fe. Está la fe del centurión, la fe de la mujer que tocó el manto, no me voy a meter porque hay muchísimo. Yo estoy hablando de esta fe que es la fe con obras. ¿Amén? Es la fe con hechos. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Automáticamente vos decís, tengo fe, bueno, metete en líos, creé a Dios. ¿Amén? ¿Por qué es eso? Yo hace unos días puse, ¿hace cuánto no te metes en un desafío que solo necesite la fe? Que estés en un lugar donde decís, estoy en un lío, no me queda otra cosa de que depender de la fe en vos. Usted ve todo esto hermoso. ¿A cuánto le gusta la iglesia? ¿Cuánto está cómodo con su iglesia? ¿Sabe qué? Económicamente no dan las cuentas para que nosotros estemos en este lugar. ¿Sí? Nunca le dan las cuentas. Es más, este lugar era mucho para la capacidad de personas que nosotros teníamos. Pero ¿sabe qué? Ahí se activa la fe, mi amigo. ¿Usted cree que todo esto vino porque solamente oramos? No, porque somos personas que tomamos decisiones y lo terminamos a lanzar por el mismo. Le creemos al Señor. ¿Y querés que te diga algo? Hace 2 meses que pagamos el alquiler nomás.
y la gente viene, y la gente se llena, y la gente es transformada, porque hay personas que toman decisiones, hay personas que se enfrentan a los desafíos, hay personas que levantan la generación, somos personas que nos atrevemos a los desafíos nuevos, somos personas que le creemos a Dios, no a nuestro alrededor, no a lo que la bicicleta dice, no a lo que mi conocimiento dice, no a lo que mi poder dice, sino al poder de la fe en la palabra del Señor. ¡Aleluya! Aleluya. Amén. Los números nunca dieron para que nosotros nos movemos. Miren cómo quedó la iglesia. Compramos todo nuevo. Hemos logrado muchísimas cosas. ¿A causa de qué? De una decisión de fe. De un paso de fe. Y los pasos de fe, ¿saben cómo son los pasos de fe? Son así, al abismo. ¡Pum! Amén. Hay pasos de fe que son un poquito. Hay personas que bueno, me siguen ahí, miren. Ahí. Pero las personas de fe son aquellas que no miran, ni siquiera saben lo que va a pasar adelante. Pero dicen, yo te creo. Y se largan. Amén. En la Biblia, no sé, tenemos millones de ejemplos. Y vamos a terminar con los grandes hombres de Dios. No sé si a ver seguimos un poquito más. Y si compré la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Todos hablamos de Abraham, del padre de la fe, ¿o no? Pero ¿sabes lo que tuvo que hacer ese hombre para ser llamado el padre de la fe? Entregar a su hijo. Dice la Biblia que dice que estaba con el cuchillo así, hasta que escuchó la voz del cielo y dijo, Abraham, detén tu mano. Ya ahora entiendo que me crees. Ahora entiendo que me crees. Que necesitamos llegar a ese nivel de fe donde caminamos y solamente le creemos. Amén. Amén. ¿Sabe por qué hay muchas veces que no utilizamos la fe? Porque la fe te va a llevar a estar incómodo. Amén. La fe te va a llevar a estar incómodo. La fe no te va a estar, no te la vas a necesitar sentado en el sillón 24 horas de tu casa. O la fe la vas a necesitar cuando te metas en el desafío de Dios. Cuando quieras emprender tu negocio y todo alrededor te dice, no te dan los números, no te dan la capacidad. La fe te va a llevar a tomar esa decisión. A Abraham le dijeron, vete de tu tierra y de tu parentela. Mientras Abraham se estaba acomodando, viene Dios y le dice, andate. Y ni siquiera le dice dónde iba a ir. Y a nosotros le tenemos que pedir confirmación y reconfirmación. Suena espiritual, escucha esto. Suena espiritual pedir confirmación. Pero ¿sabes qué me habla? De un nivel de fe muy pequeño. Porque el que le cree a Dios, el que llega a este nivel de fe, no necesita confirmación. Necesita que Dios le diga, anda por ahí, listo. No necesito más preguntas, no necesito reconfirmación. Amén. Suena espiritual. Parece espiritual, estoy pidiendo confirmación a Dios. Mi amigo, la gente de fe camina. Amén. La gente de fe acciona. Moisés se pone frente al mar y se pone a orar. Y Dios le dice, mi amigo, no es tiempo de orar, es tiempo de marchar. Amén. Suena espiritual pedir confirmación. Pero ¿sabes qué? Me habla de una falencia en tu fe. Si ya Dios te lo dijo, andá y hacelo. Andá y abrí tu boca. Si te digo que te quiero hablar por una persona, andá y por hermano, que Dios te va a respaldar. ¿Puedo imaginar al pastor lo que yo le conté? La pastora me dice, no, pará, me dice. Es una banda. Es una imaginación, ¿sí? ¿Se puede imaginar? ¿Sí? Supongamos que hay una reunión de fe. ¿Sí? Se junta la fe de Joel. ¿Sí? Se junta la fe de Agustina y se junta la fe de la pastora. Porque todos tenemos una fe, ¿o no? Y bueno, hay una reunión de esta fe. ¿Me va siguiendo, no? ¿Y cómo van con la persona que les tocó? Y a mí me tocó Joel.
sinceramente, aburridísimo. No se anima a nada, no toma desafíos nuevos. Sinceramente, me usa para una cosita nada más, para creer que Dios existe, que Jesús existe y nada más. Viene la fe de Agustina. Y ¿cómo te tocó? Y Agustina bien. Hay a veces que cree bastante y otras veces que me está dejando morir. Esto es un supositorio, que son gente jóvenes que me creen algo, ¿eh? Y viene la fe de la pastora, yo te voy a contar, pastora. Pero tengo el micrófono yo, así que no voy a hablar. Y viene la fe de la pastora. Y habla la fe de Joel y la fe de Agustina con la pastora. ¿Y cómo te está yendo con esa mujer? La verdad es que esta mujer no me da descanso. Esta mujer me utiliza todo el tiempo. Esta mujer me cree. Cuando quiero descansar, llega otro desafío. Cuando quiero sentarme, viene y ora por un enfermo. Cuando quiero sentarme, viene y habla otro liderazgo. Cuando quiero sentarme, viene y suelta palabras. Cuando quiero sentarme, viene y habla un negocio. Cuando quiero sentarme, necesitamos la fe para usarla. Y amigo, si vos entendés esto, se te soluciona la vida. Escucha esto, en el cielo no vas a necesitar de fe, mi amigo. ¿Estás escuchando? No vas a necesitar de fe en el cielo. ¿Sabes dónde necesitamos la fe? Acá. Mi amigo, hace uso de la fe. Usala. ¿Sabes cuántas fe hay muertas? Porque no causan obra, porque no aceptan desafío. ¿Sabes cuánta fe muerta hay en esa iglesia de Mar del Plata? De personas que vienen a una iglesia hace 40 años y nunca se animaron a nada nuevo. Nunca se animaron a nada nuevo. ¿Hace cuánto que no hacía algo nuevo? ¿Hace cuánto que no te animás a hacer algo nuevo? Mi amigo, hace uso de la fe. No mates tu fe. Usala. Usala. Para que vos medites en un segundo. Es tremendo este pasaje. Si vos en algún momento te sentís flaqueado, en algún momento te llegan esa gana de quizás dejar todo, mi amigo, lee Hebreos 11. Léelo completo, yo lo vamos a leer completo. Tiene 20 y pico versículos, ¿lo leemos juntos? Cuando lleguen esos momentos de debilidad, amigo, lee Hebreos 11. Léelo una vez, léelo otra vez y léelo otra vez. Y vas a ver cómo tu fe empieza a cobrar vida. Yo mientras leía estos Hebreos 11, hace unos días terminé pero quebrado llorando. Porque Hebreos 11 es el museo del Antiguo Testamento. Es el museo de los grandes hombres de Dios. Y mientras yo lo leía, ¿sabes qué me decía el Espíritu Santo? Ustedes los predicadores usan la falencia de mis hijos para dar enseñanza. Usan que Moisés era tartamudo. Y no quiero decir que esté mal porque por algo está escrito. Es lo que el Espíritu Santo me hace sentir. Dice, ¿ustedes se acuerdan que Moisés era tartamudo? Y yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que fue el único que se atrevió a hablar con el faraón. ¿Saben cómo recuerdo yo ni son grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios? En Hebreos 11 me decía el Señor. Así yo lo recuerdo, no como lo que predican ustedes. Decimos que Abraham se rió del llamado, que Sara se rió del llamado, pero este hombre salió sin tener un destino. Vamos a leer Hebreos 11, por favor. Y dejar que el Espíritu Santo te llene porque está en este momento y en este lugar. Él puede hacer la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para hacer uso de la fe necesito imaginación. Amén.
A Tomás Jesús le dice: Tomás, creíste porque me tocaste. Mas yo digo: bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurado todavía el que cree sin pedir confirmación. Dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablado por ella. Por la fe no fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y crea al galardón de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, el que de su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Todos nos acordamos que Noé se emborrachó, ¿no es así? ¿Sabía que Noé se emborrachó? Mi amigo, Noé estuvo construyendo el arca de 75 a 100 años. ¿Está escuchando? Le creyó a Dios sin ver nada durante 100 años. Y a vos Dios no te responde por 2 semanas y ya te enojas. Así que cuando habla de Noé, lee Hebreos 11. Amén. Porque este hombre es loco. Hizo un arca, hizo un barco. Cuando nunca se había inundado la tierra. Durante 100 años se mantuvo fiel a la promesa. Por la fe Abraham, siendo llamado, escucha esto, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber. Amén. Salió sin saber a dónde iba. Le creyó. Sin ningún argumento. No me mandás, yo voy. Puedo decir que yo haga, yo lo hago. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz, aún fuera de tiempo la dará, porque le creyó a quien le había dado la promesa. Le creyó a quien había dado la promesa. No miró que era una viejita, no miró que su esposo era un viejito, sino que estaba creyendo a quien había soltado la palabra, una mujer de fe. Aleluya. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, escuchad esto por favor. Por lo cual Dios, léalo conmigo por favor. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Porque le toca el corazón de Dios. Porque Dios se enorgullezca de vos. Créele. Usa la fe. Usa la fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú con respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su dolor. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozando de deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
por la fe celebró la Pascua y la aspiración de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos en 7 días. Escuchá, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a unos espías. En el gran museo de la fe se encuentra una ramera. En el gran museo de la fe, donde está Abraham, donde está Moisés, Dios la pone a Rahab. Amén. Y vos decís, ¿cómo puede ser una prostituta, una ramera? Pero Dios le da honra, porque esta mujer se atrevió a dejar que los espías se quedasen en su casa. Cuando la encontraban, la mataban. Amén. Y Dios la anotó en el libro de Hebreos, donde supuestamente están los varones perfectos de Dios. Dios anotó una ramera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tranquilamente vos y yo podemos estar anotados en este libro. Amén. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, dice, contando a Gedeón, de Barak, de Sansón. Está Sansón, mi amigo. A Sansón lo matamos. Y Dios dice, yo a Sansón lo puse en el museo de la fe. Gente de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga el ejército extranjero. Las mujeres recibieron a su muerto mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, azote, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Por favor, mirá, lee conmigo, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El Espíritu Santo me quebró de una manera única, porque me decía, ustedes los predicadores se acuerdan de los defectos de mis grandes hombres, pero saben que yo recuerdo que me creyeron cuando nadie veía nada. Me acuerdo cuando nadie me creía. Moisés fue y se presentó ante el Mar Rojo, pisó con la vara y cruzó el Mar Rojo, y todo el mundo hablando que Moisés está tartamudo. ¿Quieres saber lo que piensa Dios de Moisés? Lee Hebreos 11. Que toque el corazón de Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que tomen riesgo. Necesitamos ser hombres y mujeres que se animen a creerle. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Si se llega a escribir Hebreos 11, una vez más, vos y yo tenemos que procurar vivir para que nos anoten en este libro. Amén. Vos y yo tenemos que estar, si se llega a escribir de vuelta, vos y yo tenemos que estar en ese libro. Al pastor Ramiro se le levantaron cuando se levantó el pastor, que era muy joven, pero no le importó, él le creyó a Dios. A mi hija se le levantaron tempestades, se levantó el espíritu de muerte, pero ella me siguió creyendo. Y cuando estaba preparando esta palabra, se me vino tu apóstol, tu padre espiritual. Grábelo por favor esto. Grábelo porque el apóstol, se lo comenté a David mientras estaba preparando esta palabra. El Espíritu Santo me decía, tu padre espiritual, tu apóstol, que le sirvió a Dios durante muchísimos años, él solo. Él solo, ¿sabe que es feo y que es difícil debe ser seguir a Dios y que tu familia se congregue? ¿Sabe cuántas veces le quisieron dividir la iglesia? ¿Sabe cuántas veces le dividieron la iglesia a ese hombre? ¿Sabe cuántas veces levantaron falsos testimonios? ¿Sabe cuántas veces lo usaron? Y me decía, si se hubiera escrito en el tiempo,
Si el apóstol estuviese en el tiempo de los grandes hombres de Dios, él también estaría acá, me decía el Espíritu Santo. Él también estaría acá, porque nosotros vemos las grandes victorias. Pero los hombres de Dios son aquellos que se atreven a creerle cuando los demás critican, cuando los demás murmuran. Por eso David decía, guarda con levantarme contra el ungido de Dios. Amén. Son personas que le creen, son personas que le gastan su vida. Amén, para que usted sea bendecido, para que usted sea enseñado, para que usted sea discipulado. Así que mi amigo, te invito a que te pongas de pie. Cerra tus ojos 2 segundos, por favor. Hacemos un colchón, amigo, un colchoncito. Tomate unos segundos ahí y sé sincero con vos mismo. ¿Hace cuánto que no te animás a tomar desafío? ¿Hace cuánto que tenés una promesa de Dios y a todo el mundo le contás esa promesa de Dios, pero tu vida sigue siendo la misma? No dejes que se muera tu fe, mi amigo. No dejes que tu fe se muera. La fe está para que la uses. Aquellos emprendedores que están a punto de emprender algo, mi amigo, animate porque Dios está con vos. ¿Sabe cómo me imagino a Dios? Siempre mantenga sus ojos cerrados. El Banco Provincia de acá da un préstamo a aquellos emprendedores, aquellos que no tienen quizá fondos, que no tienen cómo justificar los ingresos. Le da un préstamo a aquellos que recién están comenzando. Y sabe que el Espíritu Santo me decía, así estoy yo dispuesto a pagar los desafíos que ustedes se animen a hacer. Estoy dispuesto a cubrir, a soltar recursos cuando empiece a tomar desafíos. Los milagros van a venir cuando empiece a animarte a poner tu mano. Los milagros van a ocurrir cuando empieces a creerle. Él está dispuesto a solventar todo tu desafío. Todo el desafío que vos tengas en Dios, Él está dispuesto a solventarlo. Está solamente ahí pensándote, diciendo, dale, que yo voy con vos. Animate, que yo te respaldo. Animate, así como tuve con Moisés, así también estaré contigo. No temas ni desmayes. El Señor está hablando a alguien en esta noche. Cierra tus ojos, no hay nada que mirar. El Señor diciéndote, animate que yo voy delante tuyo. Animate que yo estoy a punto de solventarte. Se lo está diciendo una persona que se animó al desafío y hoy sus ojos lo están viendo. Personas que se animan a dar un paso sin ver nada. Bienaventurados Tomás, los que creen sin ver. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los que creen sin ver. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que la fe de muchos se va a aumentar en esta noche. Gracias a Dios de la gloria por esta palabra.